Muy bien. Entonces, acá estábamos en el 3, el capítulo 3 es todo lo que son elementos a flexión, ¿ya? Y a partir de esto, pues habíamos empezado del final, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, la norma de diseño de elementos a flexión está al inicio, ¿no? Esta es la parte en inglés. En realidad la pueden leer del libro de McCormack o la pueden leer también del prácticamente capítulo 16 de este mismo manual, ¿no? Ya, entonces, prácticamente estamos al final, sí, me parece tabla 3.5, correcto. Entonces, acá, como en todo manual de resistencia de materiales, ¿no? La norma lo que hace es ayudarnos a resolver vigas, ¿no? En esto ustedes ya son diestros, digamos, o se supone que han llevado isostáticas e hiperestáticas, ¿no? Y aquí lo único que hemos hecho es recordar el principio de superposición, ¿no? Este principio de superposición de cargas es una verificación muy rápida, inclusive manualmente se lo puede realizar, ¿no? Donde acá yo les había mostrado precisamente este tipo de vigas. Voy a hacer un poquito más grande para que todos vean, a ver si conectamos desde este celular, entonces para que se pueda observar, ¿no? Entonces hay un conjunto de vigas, ¿no? Fíjense, es una viga, simplemente apoya, bueno, tiene dos apoyos y tiene un voladizo, ¿no? Entonces, bajo el criterio de una carga que está completamente distribuida a lo largo de la viga. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, aplicar este principio de superposición, por ejemplo, podemos pensar que una carga uniformemente repartida sería la carga muerta, ¿no? Y si, por ejemplo, aquí arriba hay un muro o alguna cosa que, digamos, ejerce una carga puntual, eso es lo que nos permite es poner acá una carga P, ¿no? A una distancia L o una distancia X, ¿no? Del apoyo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el principio de superposición? Muy sencillo. Ustedes tienen acá las ecuaciones para lo que es la viga bajo estas condiciones de carga. Y a estas ecuaciones lo que tenemos que hacer es sumar el desenvolvimiento de la otra ecuación, que sería a través de una carga puntual para esta condición de viga, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que hemos visto. O sea, lo primero que debemos saber es hallar las reacciones, ¿no? Los puntos, reacción R1, reacción R2. Después tenemos que tener cortantes, ¿no? Por eso se habla de que, pues normalmente a través de las cargas, una primera integral vendrían a ser pues, los cortantes, ¿no? Y después de esto, miren, fíjense, nos da en cualquier parte de la viga, ¿no? El cortante o la cortante, ¿no? Integramos una vez más estas condiciones y nos da la distribución de momentos o la parte de flexión, ¿no? Entonces, acá tenemos un diagrama de cortantes y un diagrama de momentos. Una cosa que ustedes también lo hemos dicho la anterior semana y me parece que es válida digamos, el tip o el consejo, es que cuando ustedes tienen una carga que es uniformemente repartida, normalmente de la reacción de la cortante, que es el mismo valor, ¿no? Generalmente tienen una recta, ¿no? Una recta que va, digamos, con una pendiente uniforme que va descendiendo hasta la otra reacción, precisamente una forma constante, ¿no? Entonces, basta que ustedes tengan este valor o de reacciones, ustedes podrían gráficamente, conociendo el tipo de la ecuación que tienen, ¿no? Unir los puntos, o sea, no necesitan que grafiquen en cualquier parte de la viga, si es que, digamos, ya tienen una idea de las ecuaciones o del grado de las ecuaciones, ¿no? Y en el caso, digamos, de momentos, fíjense, es una ecuación cuadrática, entonces ustedes obviamente van a tener que unir con una parábola, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es típico de las personas que rápidamente quieren hacer una verificación, ¿no? Sobre las solicitaciones en la vida, ¿no? Esto es en un solo eje, o sea, es en dos dimensiones, ¿no? Si quisiéramos aplicar tres dimensiones, ustedes saben que hay momento en el otro sentido, ¿no? Entonces, eso generalmente se ve en las columnas biaxiales o en las vigas. A ver, vamos a poner columnas biaxiales, ¿no? Entonces,
la realidad de tres dimensiones no es tan sencilla como lo que nosotros estamos viendo, y eso también lo había mencionado cuando estábamos trabajando con columnas, ¿no? Fíjense, hay una carga céntrica. Esta carga céntrica es que pasa por los ejes, ¿no?, locales de la columna, y habíamos también comentado sobre la determinación del núcleo central, ¿no? Entonces habíamos dicho que si esta carga es céntrica y no sale del núcleo central, entonces la viga, perdón, la columna puede considerarse que no tiene una carga excéntrica ni un esfuerzo combinado, como por decir flexo, o sea, con flexo compresión, flexo tracción, ¿no?, en los miembros, ¿ya? Pero en este caso, lo que yo quiero decir es de que tenemos ejes locales, X, X y Y, ¿no? Y que si nosotros analizamos la realidad, un marco en tres dimensiones, siempre vamos a tener una viga en este sentido y vamos a tener una viga en el otro sentido. Lo que a esta unión siempre presenta dos momentos, el momento X y el momento en Y, ¿ya? Eso más o menos nos tiene que llevar a mostrar, digamos, que tendríamos una flexión biaxial, ¿no? Esta flexión biaxial, cuando ustedes modelen en tres dimensiones, y por eso también hago esta observación, ¿no? Digamos, pórtico en tres dimensiones, ¿no? Lo que yo quiero decirles es de que a veces nos llegamos a apasionar, ¿no?, por los temas y no sabemos lo que es. O sea, piensan que el SAP les va a botar todo. Y ese es un gran error, ¿no? O sea, para cuando nosotros tengamos que hacer la verificación si realmente lo que nos está botando el SAP es correcto, no hay más, no hay mejor que hacerlo desde un punto de vista primero de subestructuración. Y ahí eso, nosotros que hemos estudiado en la antigüedad desde el modelo 2D, donde no había tantas computadoras, lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, el subestructurar significa partir la estructura y no hacer tanto cómputo para el resto que nos lleva más tiempo. Entonces tenemos que usar nuestro ingenio para ver realmente cómo podemos analizar. Entonces, de estas tres dimensiones, más bien nosotros íbamos a dos dimensiones. O sea, nuestra lógica de ingenieros que nos pasó ya hace mucho tiempo, ¿no?, la parte de análisis de pórticos estructurales es de la realidad, que son las tres dimensiones, volcar en dos pórticos que sean en dos dimensiones. Y aquí es bien fácil, ¿no? Fíjense, aquí está el primer pórtico y aquí está el segundo pórtico, más su volado, si es que existe, por decir una cosa así, ¿ya? Y ahí analizábamos todas las cargas que se venían, etcétera, etcétera, de manera que descomponíamos, ¿no? Aquí estaba la viga y teníamos las columnas, ¿ya? Sin embargo, digamos, dentro del chip que ustedes ya han venido incluidos, o sea, no veo que sea de su agrado por lo que he visto normalmente en los proyectos que les doy en la, digamos, bueno, además que se hacen hacer, o sea, el mismo error de la misma persona que hace para 20, creo, el proyecto, es el mismo error, ¿no? Entonces, en esa concepción, lamentablemente, las fallas es poner todo a tres dimensiones, cargar y esperar que el SAP les bote, ¿no? Pero no sabemos lo que estamos haciendo. Y es un gran peligro, ¿no? Porque si hay un error, no le van a poder echar la culpa al programa. O sea, ustedes tienen que, como ingenieros, realmente verificar por lo menos los elementos más solicitados, ¿ya? Entonces, a eso me voy. Nosotros, pasando corte, que es el siguiente tema que vamos a llevar, ¿no? Vamos a hacer la, digamos, la verificación o el diseño de elementos de esfuerzos combinados, que se presenta frecuentemente en pórticos de tres dimensiones, ¿ya? Entonces, fíjense, esta columna tiene una carga de losa, que bueno, no son así en la realidad las cargas de losa, ¿no? Son prácticamente trapezoidales las cargas, ¿no? Porque se hace aquí una participación, una distribución de la losa hacia las cuatro vigas, ¿no? Pero aquí asumimos que hay una carga lateral, puede ser de una, posiblemente de un muro o algo así, ¿no?, que es uniformemente repartido. O sea, la realidad, lo que estamos haciendo nosotros es idealizarla, ¿no? Entonces, con una carga uniformemente repartida, como ustedes pueden ver acá, bajo esas condiciones de carga, analizamos la viga.
¿sí? Y así han diseñado ingenieros en la antigüedad los edificios, ¿no? O sea, no ha habido computadoras tan sofisticadas como ahora, ¿no? Es más, o sea, yo veo que, digamos, hay algunos estudiantes que son completamente exigentes, no sé, con su papá, que posiblemente le está apoyando para estudiar, y dicen, no, necesito que me compres esta computadora, o sea, la más cara, ¿no? O sea, una gamer, etcétera, qué sé yo, ¿no? Siendo que tampoco es la necesidad real que tienen, ¿no? Porque ustedes podrían, de acuerdo a un programa o con los criterios que les estoy dando, desenvolverse con programas sencillos, ¿no? No tiene que ser el último SAP, no tiene que ser el último RAM. O sea, eso no es la realidad, jóvenes, ¿ya? Lo importante de la calidad del ingeniero es saber con las herramientas cómo puede utilizar esas herramientas y en función de eso, pues, sacar un buen diseño, ¿no? Entonces, si yo pongo en dos dimensiones, voy a analizar estos dos pórticos en este eje y en este eje, ¿ya? Entonces, debo asumir que estoy haciendo una verificación bastante, digamos, somera, pero estoy haciendo una verificación en un sentido y en el otro sentido de lo que está sucediendo, ¿ya? Pasamos corte y van ustedes a aprender a hacer la determinación de esfuerzos combinados. Por ejemplo, flexión ya es combinado, pero estamos hablando de más composición de ecuaciones, ¿no? Y es por eso que les estoy explicando esto a partir del principio de superposición. Porque si nosotros tenemos la oportunidad de que a esta ecuación le sumamos la otra condición de carga aquí, ¿no? Para determinar el momento 1 en una distancia X, ¿no? Hasta comprendido entre esto y esto, por decirlo. Nos sumamos, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nosotros vamos a diseñar los elementos a esfuerzos combinados, ¿no? En un caso, si tiene tracción, ponemos las ecuaciones de tracción, más si tiene, por ejemplo, flexión, ponemos las ecuaciones de flexión, más si tiene torsión, ponemos las ecuaciones de torsión, que todo esto sea menor o igual que 1 o la capacidad resistente de la pieza, ¿ya? Entonces, la idea de cuando estamos hablando de uno de estos elementos, ustedes tienen que salir hasta el final de este semestre diseñando esfuerzos combinados de elementos. ¿Para qué? Para que cuando vean los resultados del software que les está botando, sean capaces de comprobar si, si ese elemento resiste a esos esfuerzos combinados, ¿no? Entonces estamos hablando, como les digo una vez más, de flexocompresión torsionante, por ejemplo, un elemento que esté sometido a esas condiciones de carga. ¿De dónde va a salir? De las tres dimensiones, por supuesto, y claro está, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer una verificación tan, digamos, sofisticada de inicio, ¿no? Porque las ecuaciones digamos, se complican, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi sugerencia es, si ustedes no tuviesen su computadora y serían ingenieros para simplemente, les dicen, por favor, ingeniero, verifícamelo, esto, etcétera, más bien llevar la realidad a lo más sencillo que puede ser un pórtico plano, ¿no? Esa es la situación, ¿ya? Y con las ecuaciones, hacer la verificación de lo que estamos nosotros comentando, ¿ya? Entonces, en la primera oportunidad que habíamos visto en la norma, acá el principio de superposición para cualquier condición de viga, ¿no? Ustedes le pueden utilizar esto. Esto mismo habíamos visto en el manual de maderas, que está acá en el texto. Estructuras de madera, nos vamos al final y vamos a abrir a manual de estructuras, ¿no? Aquí. Entonces, una nueva ventana para que podamos utilizarlo en cualquier momento, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hacer mayor hincapié en la parte de flexión, ya en la parte de maderas, ¿no? Si ustedes recuerdan, estábamos aproximadamente en el 8, me parece, de nuestro manual del Grupo Andino, ¿no? El capítulo 8. Porque el 7 eran prácticamente los requisitos generales, ¿no? De diseño, qué sé yo. Pero ya para vigas, el manual como tal, lo trabaja, me parece, desde el 8, el siguiente capítulo, y ahí nos presenta exactamente lo mismo, o sea, cómo resolver ligas continuas. Debe estar lento ahí está. Ligas, sí, vamos al final, ¿no? Un poquito más, ahí ya debe estar.
Ok, vigas entablonados, correcto. Aquí hace un ejemplo, ¿no? Ya para este tipo de vigas en una verificación sencilla, ¿no? ¿Ya? Pero justo eso vamos a ver ahora, pero estoy queriendo mostrarles el mismo, digamos, se parece mucho a los manuales, ¿no? Todos los manuales. Aquí está, miren. Los diagramas y fórmulas para la verificación de vigas en sus diferentes condiciones, ¿no? Entonces, están simplemente apoyadas o que están empotradas, etcétera, ¿no? Y con sus ecuaciones. Entonces, bueno, si ya hemos visto eso, lo segundo que tenemos que recordar de la clase anterior es la primera, digamos, los ábacos que les había mostrado, ¿no? Que nos permiten hacer la determinación óptima de un perfil bajo condiciones de flexión. Y eso precisamente es, y hay que interpretar los ejes, ¿no? Aquí está. Vamos a perdón. Ahí está. Es este tipo de ábacos, ¿no? Nosotros acá tenemos el momento nominal, la resistencia momento nominal, ¿no? Para ambos métodos, el método ASD de serviciabilidad y el método LRFD de rotura, ¿no? Entonces acá tenemos los incrementos del momento que puede resistir. Unidades de momento es kip por pie, kip por FT es fit, que viene a ser kilolibras por pie, ¿no? Y si vemos en este otro lado, dice claramente que son intervalos de la longitud no arriostrada con incrementos de 1 pulgada, dice acá, ¿no? Entonces, es la longitud no arriostrada, la longitud completamente libre. Y habíamos puesto un ejemplo muy sencillo de dónde caía este valor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos usando ya una luz de 42 pies, ¿no? Y un momento de 3.900, ¿no? Entonces, 3.900 para el método del LFD, cruzamos con el 42 y eso nos da aquí, ¿sí? Fíjense, es este punto. ¿Cómo determinamos cuál es el perfil más, digamos, más conveniente? Habíamos dicho hacia arriba y hacia la derecha. En este caso es muy claro. Esta línea segmentada del perfil que mantiene con 40 por 362 nos dice simplemente que ese perfil no se produce en todo Estados Unidos de forma muy convencional. Y no puede ser que en algunas siderurgias se ha producido, en este caso, digamos, como son por estados en los Estados Unidos, ¿no? En uno de los estados puede ser que no se ha producido, en el otro, que en los otros demás que sí. Entonces, solamente es la variación con esto que es segmentado. Sin embargo, este perfil que está segmentado está por debajo. A ver, lo vamos a poner más grande. Fíjense. Aquí está. Fíjense, eso está por debajo. Entonces, este no nos sirve, ¿sí? Entonces, tenemos que ir hacia arriba y a la derecha. El siguiente que viene es el 36 por 361. Entonces, ¿qué significa hacer un buen diseño de estructuras metálicas o en cualquier estructura? Primero, que la estructura sea segura, pero maximizamos el rendimiento de materiales en el sentido de que sea de menor peso, porque ustedes saben que si hacen un buen diseño y ese diseño que sea seguro, especialmente, ¿no? Eh, cuando está óptimo, realmente están ahorrando dinero, ¿no? ¿Ya? Si ustedes al final de su cálculo estructural les piden un valor de cuánto costaría, lo único que ustedes tienen que hacer es estimar la cantidad de toneladas de acero que han ustedes computabilizado, no estamos hablando para solo la obra gruesa, ¿no? Que sería de los perfiles, ¿ya? Entonces ustedes computabilizan ese valor en toneladas, ¿ya? Sin mayoras, está claro, ¿no? Sin mayor, o sea, como el método ASD, cuántas toneladas tiene mi estructura y eso multiplican por la tonelada que cuesta traer el acero, ¿no? O perfiles de acero, ¿no? Desde donde quieran, desde la China, desde Brasil, desde Perú, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo tengo menos toneladas, menos precio, estoy ahorrando, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿no? Fíjense, este perfil es de W36, que estamos diciendo, es 36 pulgadas de peralte,
¿no es cierto? Entonces, por 2.5 más o menos, póngale pluma, están 60, casi 80 centímetros de perfil. Y por el otro lado, ustedes tienen el peso por pie lineal. Estamos en libras. 361 libras, ¿no? Dividido entre 2 son más o menos más de 150 kilos, son 180 kilos, ¿no? Entonces, este es el perfil que puede soportar este momento, ¿sí? Bajo condiciones seguras, ¿ya? Y eso es lo que nos mostraba la norma, o sea, son abacos que ya nos ayudan directamente a entrar con el momento, tenemos la luz libre y podemos verificar el perfil. Por eso que cuando era la etapa presencial, ¿no? Cuando era su primer parcial, de los que habían venido a clases, ¿no? Yo los premiaba, les decía, resuelva el perfil, resuelva la viga y encuentre el perfil. Y yo les podía decir, literalmente, con la ayuda de la norma, ¿no? Si la saben usar, ¿no? En 5 minutos tú haces la verificación de cualquier viga, cualquier viga. Entonces, no es que pueden despreciar, digamos, el tener este apoyo de la misma norma, ¿no? Ya, ya. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, hemos visto los otros abacos también, o tablas, ¿no? Donde aquí ustedes tienen el perfil. Una vez que tienen el perfil, aquí está el grado con el que viene el perfil, ¿no? El acero, ¿no? Y aquí está la luz, el span o luz, que sería precisamente acá, miren, más grandecito, con incrementos de 2, ¿no? Entonces acá tenemos este perfil, que es un MC, ¿no? Un canal medio, digamos, de 6 por 7 o de 6 por 6.5. Tienen para el método ASD y el FD los valores a flexión, ¿sí? Entonces aproximadamente, si queremos, digamos, de 10 pies, poner un perfil MC, esta es su capacidad de resistencia a flexión. Otra cosa que les he dicho, y es que estas tablas tienen además una verificación en la parte de abajo, ya tabulada, de cortante. ¿Y qué más les he dicho en la anterior clase? Les he dicho que todas las vigas se diseñan a flexión y se verifican por cortante. Es raro que se diseñe cortante una viga, ¿no? Tendría que ser una carga puntual muy, muy grande, digamos, en un vano libre, ¿no? Donde rija, se le dice así, rija el diseño por cortante en una viga, ¿no? Entonces, generalmente las vigas diseñamos a flexión y verificamos el cortante. Entonces, pero aquí está. El valor de cortante es el B chiquita, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo. Y tenemos los valores de cortante para esa viga, ¿no? Otras, digamos, ayudas de diseño son las propiedades de resistencia a materiales de ese mismo elemento, ¿no? Entonces está la longitud de plastificación, el módulo Z, etcétera, ¿no? Y aquí están los factores que están siendo usados. Bien, entonces, nos vamos un ratito otra vez, devolvemos ya esta vez al manual de vigas, ¿no? Y vamos a ir al inicio, entonces acá ustedes pueden ver rápidamente digamos, la misma determinación de vigas continuas, etcétera, que sea. Y nos vamos a ir al capítulo 8, al inicio, ¿no? Inicio, ¿ya? Para ir explicando un poquito más a detalle ahora el tema de diseño de elementos a flexión, pero en maderas, ¿no? Entonces, en el otro simplemente es el momento que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Y hacer la verificación con el momento de resistencia nominal, ¿no? Bien, acá también tenemos, si ustedes se acuerdan las recomendaciones mías, un procedimiento de diseño. Por eso es tan querido este manual, ¿no? De maderas, porque quieren una receta, pues aquí están los pasos, ¿no? Paso 1, haga esto, paso 2, a ver. Y eso hemos hecho tanto para miembros tracción, como también miembros con presión. Y ahora les presentamos los miembros a flexión, ¿sí? Entonces no ha cambiado nada, siempre hay una receta, ¿no? Y aquí les dice inclusive de qué tabla tienen que obtener cada uno de los valores, ¿ya? Entonces ustedes se ponen a pensar, la idea es utilizar estos procedimientos para poder diseñar vigas en maderas, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer en una viga es limitar la deflexión, ¿ya? Y eso también lo hemos mencionado la anterior clase, cuando estábamos viendo el manual
justo con sus determinación de reacciones, cortantes, momentos, al final había la determinación, o sea, integramos una vez más lo que es el momento y tenemos el ángulo, ¿no? De la deflexión. Integramos una vez más el ángulo, por eso se habla de la cuarta integral, y tenemos precisamente los valores de las ecuaciones de deflexión de la viga, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es la deflexión máxima, ¿ya? Bajo diferentes condiciones de carga, ¿no? Pero la deflexión máxima, si ustedes la limitan, ¿no? Entonces, están diseñando la viga de una forma segura, pero también estética, ¿no? Porque la viga no es que no va a resistir, puede resistir, pero se va a deformar mucho, va a presentar grietas y eso a nadie le gusta, ¿no? Entonces, la idea es que limitemos la deflexión, ¿ya? Y eso tanto en metálicas como en maderas tiene que ver con las propiedades de los materiales, ¿no? No noten que siempre aparece, por eso, EI, módulo de elasticidad, y o I es la inercia de la viga, ¿no? También otra cosa que les he dicho en metálicas, depende de la orientación en la que ponen ustedes la viga, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos pórticos acá, voy a poner, digamos, cubierta metálicas, ¿no? Les ha dicho que tenemos que recordar la determinación de momentos de inercia con ejes rotados, ¿no? Y eso ustedes, por ejemplo, vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces, ustedes en cualquier elemento, ¿no? Cuando lo van a usar, vamos a ver rápidamente esta figura, ¿no? Estamos asumiendo que si lo vamos a poner parado, por decirlo así, su inercia es la mejor rendimiento cuando va a venir la flexión, digamos, interna acá en la viga. En esta viga que está por debajo del canal que tenemos acá, ¿no? En esta viga está actuando en sus ejes locales, XX y Y, ¿no? Y está actuando con la inercia de mejor resistencia. Pero este perfil puede rotar 90 grados y ponerse en este otro sentido, ¿no? Entonces, ese otro sentido hace de que utilicemos la otra inercia, la YY. Pero normalmente cuando trabajamos nosotros con este tipo de largueros, por ejemplo, como tiene una pendiente la cubierta, eh, estos elementos que están en la parte superior, lamentablemente sufren un cambio de ejes, ¿no? Ya no son los ejes X, X y Y, entonces tenemos que encontrar la inercia de estos perfiles con ejes rotados, ¿sí? Y eso lo habíamos mencionado en la anterior semana también, ¿ya? Entonces, cuando volvemos nosotros al manual de maderas, estaba abierto y ¿por qué no me ha dado? A ver, repito, aquí está. El manual de maderas, lo primero es limitar la deflexión, pero estamos asumiendo que la posición de la viga está trabajando precisamente con la inercia mayor, siempre, ¿no? ¿Ya? Pero estamos en este momento también aclarando cuando no sucede eso, ¿ya? Entonces nos dice la primera tabla, la 8.1, nos dice deflexiones máximas admisibles, ¿no? Es nuestra carga permanente más sobrecargas que con cielo raso de yeso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos tener demasiada deformación. Por si el yeso en la parte inferior de la viga, por decirlo aquí abajo, cuando vaya a estucar, por decirlo un estrito, ¿no? Se va a agrietar. Entonces, nosotros limitamos a la luz de la viga sobre 300 veces, ¿no? Y, o te dice la sobrecarga L sobre 350. Estas son las dos condiciones si es que nosotros vamos a tener la parte de abajo, este yeso, ¿ya? Sin cielo raso de yeso, es decir, asumimos que puede haber una deformación mayor, tal vez muy poco perceptible por el ojo humano, ¿no? Pero entonces ya es un poquito más, digamos, elástica la norma y dice L sobre 250 o sobrecarga L sobre 350. Entonces, a esta deflexión máxima, ¿no?
prácticamente nosotros hacemos la determinación de limitar las deflexiones, ¿no? En los sábados que están, ¿ya? Bien, ¿qué tipos de módulos de elasticidad vamos a usar? Depende del tipo de madera, ¿no? Ya habíamos dicho que usemos siempre del grupo B, ¿no? C es de muy mala calidad la madera, no nos conviene ponerle para fines estructurales, más funciona. Pero en el grupo B es bajo condiciones de calidad bastante grandes, digamos, que ustedes vayan a la barraca, ustedes seleccionen las vigas, ¿no? Que no tengan ojos, que no tengan todas las condiciones que debe cumplir, ¿no? Además de que sea una madera relativamente dura, ¿no? Semidura, y estas son las súper duras. Solamente una vez que secan es muy difícil, ni siquiera trabajarlas, ¿no? Es muy, muy difícil. Entonces son del grupo A. Entonces aquí están los valores de E promedio, ¿ok? En kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, acá está la relación que les había dicho, ¿no? No pueden crecer las vigas indefinidamente, ¿ya? Entre su relación base por altura, no puede, ¿ya? Entonces hay elementos cuya relación de luz a peralte, ¿no? No puede superar las 14 veces por las deformaciones que pueden existir, ¿no? Y conservadoramente se utiliza E sobre 125, ¿no? Eso ustedes lo han leído también. Entonces, aplicamos la carga y una deformación instantánea y una deformación diferida, ¿ya? Esto normalmente tiene que ver con las cargas, ¿no? En función digamos, no solamente el tiempo, sino que si existe algún tipo de modificación a lo largo de la vida útil de la estructura, ¿ya? La extraflexión, nosotros tenemos paralela a la fibra, ¿no? Acá con seguridad tiene que decir, ¿no? Los esfuerzos de compresión, tracción, producidos por esto, según los módulos, ¿no? Un FM que podría ser de 210 kilogramos por centímetro cuadrado a flexión, tiene que ver. Y puede haber incrementos. La fórmula del diseño bien sencilla es esta, ¿no? Tensión es igual al momento, la capacidad de resistencia sobre, o sea, sobre su inercia. El momento se va a generar eso por un factor C, que tiene que ver con momento dividido sobre su módulo Z, menor o igual a esta capacidad de flexión de la viga, ¿no? Entonces, estas dos son las fórmulas de diseño de elementos a flexión, ya en maderas, ¿ya? Entonces, acá lo primero que tenemos que saber calcular es la inercia de una sección rectangular como esta, que es base altura del cubo sobre 12, ¿no? C, que vendría a ser desde el centro hasta arriba, tendríamos aproximadamente la última fibra de tensión, eso nos quiere decir, ¿no? Es H medios, o sea, la altura, el peralte medios, ¿no? Ese es el valor de C. Y Z, si ustedes revisan su conocimiento de resistencia de materiales, es PH cuadrado sobre 6, ¿no? Estas fórmulas ya son estándar, ¿no? Para poder, digamos, hacer la verificación de elementos a flexión, ¿no? Entonces, trabajamos precisamente la tensión, 6 veces momento sobre BH al cuadrado, menor que nuestra resistencia de las tablas que nos han presentado acá, ¿no? Dependiendo del grupo de madera. Entonces, a partir de eso, yo podría hacer la verificación o, digamos, despejar momento y decir cuánto de momento puede existir la viga, ¿no? Ese es uno de los, digamos, de los caminos para encontrar el valor de cuánto tiene de resistencia nominal a flexión esa viga, ¿no? Y bueno, lo otro es entrar con el valor de tensión y prácticamente pues encontrar cualquiera de estos otros, o sea, el peralte, ¿no? Y la base o la sección de nuestra viga, ¿no? Eso también es posible, ¿ya? Como les digo, la verificación es primero diseñar la flexión, después verificamos a corte. Corte, en el manual de maderas es el esfuerzo TAO, lo han tenido que llevar en todos los libros de resistencia a materiales, es TAO, ¿no? Y en este caso aparece la F minúscula, es porque este manual, a todo lo que es esfuerzo, trabaja con F minúscula. En el manual de el ACI es F mayúscula, pero el resto en esencia es lo mismo. Y aparece el corte o share de B chica, ¿no? Entonces, ver la tabla 8.4. Entonces, estos son los valores ya también a corte, ¿no? Admisible para las diferentes, ¿ya?
Entonces, obviamente, la resistencia acortante tiene esta fórmula, ¿no? Y esto no debe ser, digamos, desconocido para ustedes, porque con seguridad lo han tenido que llevar también en resistencia a materiales, en lo básico, ¿no? El esfuerzo acortante tau, ¿ya? Entonces, el esfuerzo, o sea, cortante por el módulo de sección S sobre B y la inercia, ¿no? Pues aquí está, es cómo va a resistir el cortante nuestra viga, ¿no? Mostrado para una sección rectangular tendría que ser 3 medios sobre valor de cortante sobre B por H, la base por la altura. Menor a la tensión admisible del grupo de la madera por cortante, ¿no? Y eso es lo que se absorbe acá, el cortante. Bien, ¿qué otras cosas tenemos que ver cuando hablamos de vigas? Tenemos que hablar de una altura, perdón, de una distancia mínima de empotramiento o de transferencia de la viga de cargas, ¿no? Noten que también, o sea, acá ustedes pueden ver las diferentes formas de poder unir, ¿no? Esa viga. Inclusive se puede restar sección, eso lo he visto más acá abajito, es lo que les quiero mostrar, esto, ¿no? Entonces, una es la parte de apoyo, ¿no? Mínimo que debe existir para que la transferencia sea segura. En este caso, fíjense, no debe transferirse de esta forma, sino que debe hacerse de esta otra forma. Y digamos, la especificación es que debemos hacer ese desbaste de sección con una relación de 1 a 15. ¿Ya? Entonces va a reducir la sección con esta regla, ¿no? De edición. ¿Ya? Entonces, prácticamente acá está su capacidad de aplastamiento, que nosotros podríamos también hacer una verificación, ¿no? Y aquí hay otras ayudas de diseño. Carga viva, más carga muerta, ambos combinados, y las bases de cálculo que acabamos de ver ahí arriba, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que significa el manual de maderas para diseño a flexión, ¿no? Prácticamente son estas ecuaciones que acabo de mostrarles, ¿no? Y valores también de esfuerzo admisible de valores de flexión, valores de corta, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros ya podríamos empezar a diseñar las vigas con estas ecuaciones, ¿ya? Acá está algo más de las deflexiones admisibles, como les digo, ¿no? Sigue siendo L sobre 200, ¿no? El límite, y aquí está la deflexión máxima para una viga, ¿no? 5 sobre 384, W, la carga repartida sobre la luz de la viga, la cuarta, EI, ¿no? Por la elasticidad de inercia, ¿ya? Dependiendo de la sección. Y acá está lo interesante, ¿no? Por eso nos gustan tanto estos libros de la antigüedad, porque dicen, miren, si el elemento es continuo en dos tramos, es decir, esta fórmula es para elementos simplemente apoyados, ¿ya? Y esta otra fórmula es cuando la viga ya tiene más apoyos, ¿ya? Entonces, esta deflexión máxima se puede considerar por cuando ya se tiene más de dos tramos, ¿ya? Entonces, yo recuerdo que en las clases iniciales lo que estábamos haciendo era también explicar de cómo determinábamos nosotros momentos máximos al medio de las vigas, momentos máximos en los apoyos, etc., ¿no? O sea, en los pórticos, vamos a poner pórticos, cargas, ya. Uh, no más grandecito como este, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar esta viga continua, fíjense, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Vuelvo a repetirlo porque me parece que es importante que ustedes no pierdan esa lógica. Todos estos conceptos que les estoy dando son y van a ser aplicables o voy a tomar muy en cuenta el momento de que estén haciendo su proyecto, ¿no? Porque de verdad que eh, hay una gran diferencia con una persona que solo mete los datos en el SAP para que les haga cualquier cosa y otro que mete las cosas pero con un criterio, no sesudamente pensando lo que va a querer obtener. Entonces,
La primera condición de carga, fíjense, todo igualito, ¿no? Y le ponen carga viva, carga muerta, lo mismo, y le saca nada, porque en realidad no estamos determinando nada, ¿sí? Se carga toda la viga siempre y cuando tú quieras obtener momentos máximos en los apoyos, y lo expliqué las otras veces, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la verdad es que a la máxima condición de carga, esta viga va a presentar, digamos, la mayor transferencia, una viga continua, de momentos de un punto al otro en los apoyos. Pero ¿cómo determino yo el momento máximo al medio de los claros? Sencillo, tengo que hacer el tablero de ajedrez, o sea, acá cargo la carga viva, aquí no cargo, acá vuelvo a cargar la carga viva, acá no cargo, después vuelvo a cargar aquí la carga viva. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, si ustedes han jugado sub y baja, ¿no? Entonces, esto está haciendo que esta viga, digamos, tenga una deformación mayor, ¿no? Acá no hay carga viva que compense esto, ¿no? Esta viga estaría más abajo en este punto, más arriba en este punto, ¿sí? Entonces, ahí recién puedo encontrar el momento máximo al medio de esta viga, ¿ya? Entonces, siguiente condición de carga. Pues a este no le cargo nada, a este le cargo todo, carga viva, a este descargo o no le cargo nada, a este cargo el máximo de carga viva y aquí descargo. Entonces voy a tener momento máximo aquí, momento máximo aquí, ¿no? En el caso uno que les decía, momento máximo aquí, momento máximo aquí, momento máximo aquí. Ahora aquí hay un volado, fíjense, ¿no? Entonces va a tener momento máximo acá. Porque si este es volado, obviamente acá el momento es cero, ¿no? Y eso ustedes deberían saber hacer. Pero lo que está faltando cuando ustedes empiezan a encarar un proyecto son todos los criterios ingenieriles, ¿no? ¿Ya? Pues yo digo siempre, son como mono con Gillette, ¿no? O sea, es que el SAT me ha votado así, es que el ingeniero ha utilizado la ACE así, pero no me dicen nada con eso, ¿no? Cuando yo les pregunto, les digo, ¿cómo has cargado? Así como les estoy explicando el día de hoy, bien clarito, me tienen que decir cómo han encontrado los momentos máximos positivos, la envolvente, qué estados, cuánto de carga viva, cuánto de carga muerta, etcétera. ¿Cuál es el elemento más solicitado de tu pórtico, etcétera? Todas esas cositas me tienen que decir, tienen que saber. Entonces, ¿qué hemos hablado más en las clases iniciales precedentes? De que los 4 primeros pisos no hay ningún problema, pueden ser 100% de carga viva, ¿sí? Pero después de eso ya existe una reducción por planta adicional, que no puede bajar, digamos, primero 10%, después 20%, ¿no? A partir de la sexta planta se puede bajar el 60% de la carga viva, porque es imposible que todo el edificio esté completamente cargado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa cosita te dice la norma. La otra cosita que acaba de presentárseles en la norma, y es por eso que estoy hablando ahora, es, una cosa es diseñar un elemento completamente suelto, que es una viga como esta, y otra cosa es diseñar una viga continua como esta, porque quieran o no, hay pues una redistribución de momentos en vigas, o sea, esta viga, supongan que este no está muy cargado, este está cargado a tope, etc. Le va a ayudar esta viga a esta otra viga. Y viceversa, esta también le va a ayudar a esta, ¿sí? Entonces, quieranse o no, hay una redistribución de momentos, ¿ya? Y eso ustedes lo están viendo en este momento acá. Por eso es esta ecuación. Dice, si el elemento es continuo en dos tramos. Entonces, la deflexión ya puede ser utilizada de esta forma, no de esta forma, ¿sí? Este es exactamente para vigas simplemente apoyadas. Bueno, era importante mencionárselos, ¿no? Ya. So que están algunos coeficientes de corrección de E para incluir deformaciones en cortante, ¿no? Ya. Con la relación E sobre G, que son dos módulos, ¿no? Uno tiene que ver con cortante y el otro módulo de elasticidad. Y la longitud versus H, donde ya nos da valores seguros, ¿no? En el diseño. Por eso utilizas las normas. Porque si tú cumples esta relación, la norma te está protegiendo, ¿ya? No el SAP, la norma te está protegiendo. Dice, nosotros hemos ensayado varias veces y hemos determinado que con estos son valores seguros para que tú puedas hacer tu diseño.
¿Listo? El SAP, por eso muchas veces, antes de que se hable de que incluía la metodología BIM, ¿no? De planeamiento y todo eso, lo mejor era utilizarlo solamente para hacer una corrida de resolución estructural. Después, obviamente, ya han venido más robustos, ¿no? Donde realmente diseñan, te diseña, te lo hace, te lo baila, te lo canta, te lo presenta todo, te lo firma todo, o sea, ¿no? ¿Sí? Y ustedes se reducen a simplemente ser operadores de un programa, pero ingenierilmente no hay nada, ¿no? Y ese es un problema, ¿ya? Entonces, tenemos nomás que trabajar en estos conceptos fundamentales de transferirles, digamos, de que ustedes piensen lo que están haciendo antes de hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, acá van a leer un poquito más sobre las deformaciones diferidas, ¿no? Pues hay cositas interesantes, ¿no? O sea, de esta deformación, ¿no? Que viene en función de la carga y la carga inicial y la carga diferida que viene posterior, ¿no? O que se va, acá no se ve, pero en preesforzado sí se va trabajando el tema de relajación, ¿no? Eso sucede, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, al inicio, ¿no? Tanta tarea, pero ahorita ya está normal, ¿no? Ya lo han asimilado, ¿no? Han dicho, sí, tenemos que estudiar todos los días, es normal, así que están relajados ya. Ahorita ya no es tanto, o sea, como al inicio, ¿no? ¿No? Entonces, igual pasa con las estructuras, ¿no? Al principio, carga, mucha, tremendo, ¿no? Pero después dicen, es normal, ¿no? Entonces, tranquilo, entonces, obviamente, estos conceptos son los que ir a trabajar. Miren, entonces, puede ser una estructura de un edificio en dos dimensiones, miren. Está analizando un pórtico, está verificando, no os puedo decir a mano, pero está verificándolo. Y ha hecho las cargas correspondientes, trata de identificar la viga en función de sus solicitaciones y después el elemento más solicitado a, a columnas, ¿no? Ahora, como les decía alguna vez, ya, no, no ha sido en este semestre, esto recién lo voy a decir, vamos a ver un tipo, digamos, pórticos, simple plantas, cualquier edificio, ¿no? Simple, vamos a ver, si me saca. Pórtico, no pórtico, ¿ya? En uno de los veces que estaba calculando, ¿no? Eh, literal, me sale más fierro arriba que abajo en una columna. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Si normalmente lo que sucede es de que las columnas tienen un comportamiento telescópico. A ver, aquí les voy a explicar, ¿ya? O sea, yo estoy en mi cabeza siempre pensando que esta columna es la macho machota que va a soportar toda la carga, ¿no? Después esta un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. Y aquí, como veo en algunos edificios, ¿no? Parecen mondadientes o palitos de fósforo, ¿no? Esa ya no es columna, ¿no? Realmente cualquier cosa, pero en ninguna parte del mundo se ve. Van a ver que no cumple, muchos de los edificios no cumplen con el diseño en esta última parte digamos, de diámetro mínimo de columnas, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Especialmente cargas laterales, solamente gravitorias han diseñado. Y en las normas de todos los otros países, Puerto Rico, Estados Unidos, no cumplen, no cumplirían los edificios que yo veo construir, no, no cumplirían, ¿no? La normativa de otros países, ¿ya? Entonces, yo tenía así un portiguito como estos, olvídense de todo esto, ¿no? Está simple, así. 1, 2, 3, 4. Cuando resuelvo, ¿no? Así ya resuelvo, y acá arriba, en estos dos, me salía pues, más fierro que abajo. Yo digo, ¿qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puede ser así? No, pues la realidad. Rige flexión en el diseño, por eso lo estoy contando, ¿ya? O sea, quieran o no, estos pórticos de acá abajo, en estas columnas y vigas, ¿no? Cuando transferían los momentos, ¿no? Se equilibraban más que más. Venía el siguiente planta, o sea, transfería esta carga y bueno, continuaba. Pero aquí, en este puntito, no hay que lo estabilice, ¿ya? Entonces viene un momento fuerte de esta viga y esta columna tiende a caer en este sentido y tiende a caer en este sentido.
Entonces, la deformación, fíjense, sería esto, más o menos así, más grande y súper grande aquí, además de la columna, ¿no? Aquí se deformaba un poquito, se deformaba un poco más, se deformaba un poco más, y aquí prácticamente una formación tremenda de columna. Y me salía literal más acero aquí en la parte superior que abajo. Entonces dije flexión, jóvenes, dije flexión. ¿Ya? Y por eso les digo, hay que hacer un análisis muy, muy cuidadoso de lo que les bota el SAP, ¿no? No solamente presentar esto, ¿no? Y directamente lo que te bota, ¿no? No es así, ¿ya? Entonces, volviendo ya prácticamente a lo que es la teoría de elementos, digamos, diseñados a flexión, ¿no? De las vigas, ¿no? Acá hay esos conceptitos clave que les he dicho hoy día, ¿no? Con relación a madera, ¿ya? Entonces, ustedes tienen los requisitos, me parece que dentro del proceso general de lectura y de, no es lectura, es estudio que ustedes tienen que realizar cada día, están considerados como esto que les estoy diciendo, ¿no? Aquí están las viguetas, ¿no? ¿Ya? Según los diagramas de diseño, ¿ya? Y esos son también ayudas de diseño que tiene esta norma en función de los árboles que están aquí abajo, ¿no? Más abajo, ¿ya? Pero aquí hay un ejercicio bien, bien sencillo de verificación de la viga, ¿no? Fíjense, con todos los, digamos, los pasos, ¿ya? Entonces, en este tiempo, que es prácticamente nada, ¿no? Estamos hablando 30 minutitos, ¿no? Yo creo que alcanzamos a hacer esto, ¿no? Es una verificación de estos elementos en corte entonces, en el ejemplo de diseño de viguetas, de 844, vamos a programar una tarea. Claro, no sería yo si no les doy tarea, pues tendría más que hacer el control de quienes no solamente han dejado su foto, grabando, qué sé yo. Entonces, resolver el ejercicio 8.4.4, ejemplo de diseño de billetes, ¿ya? Aquí, sobrecarga sobrecarga personalizada, ¿no? Entonces va a ser la sumatoria de su carnet de identidad. En kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ya? Es la sobrecarga de cubierta para que cada uno tenga con qué entretenerse, ¿no? De forma individual, ¿listo? Entonces me resuelven con esa sobrecarga, cada uno es diferente, ¿no? Y vamos a usar, por favor, bueno, las correas, sí, use maderas del grupo B. Listo, listo. Eso estaríamos bien. Y, por favor, entregamos hasta las 10:11, ¿no? Hasta la final de la clase, ¿no? 17:15. Prácticas de clase, ¿sí? Aquí estoy tomando muy en cuenta quiénes vienen, quiénes no vienen y cómo es la cosa, ¿no? Listo. Así sería, pues, súbamelo y nos vemos mañana.